Hermanos, buenas noches. Qué bueno estar nuevamente juntos para poder seguir nuestro estudio del libro de Segunda de Samuel. Nos ha tocado hoy día el capítulo 22, que está titulado en nuestras Biblias como Cántico de Liberación de David. Y este capítulo viene a ser el mismo que está en Salmos 18, con algunos cambios. Para entender mejor este capítulo 22, hermanos, debemos saber que David utiliza un género literario de cántico poético o poesía lírica, ¿no? Específicamente este capítulo leí que es un cántico de acción de gracias y alabanza, el cual también es conocido, como hemos dicho, como el Salmo 18. Y conocido también porque, de hecho, que hemos recurrido a este salmo muchas veces a esta porción cuando hemos estado pues sin fuerzas, ¿no? Seguramente hemos invocado al Señor. Entonces podemos entender que este capítulo que vamos a estudiar hoy, el capítulo 22, fue dirigido al Señor, donde David reconocía sus pruebas, como vamos a ver ahora, ¿no? Reconocía sus pruebas y esas liberaciones que Dios le daba de todas las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl también, recordemos. Leí que el Salmo 18, lo nombramos como hemos dicho porque está en conexión con este capítulo 22, es probable que este salmo se escribiera al principio del reinado de David, dicen los estudiosos, ¿no? Antes que él cometiera su terrible pecado y sufriera en gran manera bajo un castigo de Dios, que ya lo hemos estudiado también en capítulos pasados. Pero también este salmo profetiza un tiempo en que por medio de Jesucristo todas las naciones alabarán el nombre de Dios, ¿no? Me parece importante recalcar. También recordemos que, como toda la palabra de Dios, hermanos, también esta porción que vamos a estudiar es para que la apliquemos hoy a nuestras vidas. Sigue estando vigente, no importa el tiempo, así que sabiendo esto vamos a empezar este capítulo 22 leyendo primero el primer versículo. ¿Por qué? Porque está escrito como una pequeña introducción de este mismo capítulo. Dice el versículo 1, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de las manos de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Ahí hemos visto, ¿no?, que efectivamente, ¿no?, David habló al Señor. ¿Con qué? Con las palabras de este cántico. Por diversas razones, ¿no?, la mayoría de los comentaristas asumen que el Salmo 18 o este cántico, ¿no?, como lo vemos aquí en este capítulo, fue escrito y cantado por David mucho antes, muchos años antes, y que se insertó esta porción al final de Segunda de Samuel, que es donde estamos, casi al final, ¿no?, en este capítulo 22, fuera de su lugar cronológico. Esto es posible porque veremos que David se refería, ahora que vamos a estudiar ese capítulo, ¿no?, David se refiere a un tiempo pasado y no en el orden de los capítulos que venimos estudiando. Es probable que David compusiera este cántico más joven, ¿no?, siendo joven, quizá tras la muerte de Saúl y su ascenso al trono, como se describe en 2 de Samuel, capítulo 8. Cuando David había vencido a todos sus enemigos y el Señor lo protegía donde quiera que iba, recordemos. Todo eso lo hemos estudiado, ¿no? Sin embargo, ahora, en su vejez, David puede recordar con profunda gratitud, y vamos a ver eso en este capítulo, cómo recuerda, ¿no?, y puede volver a cantar ese cántico trayendo a memoria toda su vida. Entonces, sabiendo esto, vamos ahora a ver los versículos de 2 al 4. Vamos a ver cómo David empieza alabando al Señor
Y que podamos nosotros también, al leer este cántico, hermanos, poder sentir esa gratitud al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros también, en cada situación, cada prueba, en cada liberación. Como de hecho sintió David al reconocer a un Dios tan grande y que es el mismo, ¿verdad? El mismo Dios que tenemos hoy también nosotros. Por eso esta noche oremos para que el Señor, Padre amado, te pedimos, Señor, que afines nuestros oídos y nos des entendimiento, Señor. Por sobre todo podamos conocer y sentir tu corazón para poder conocerte más, Señor, en este cántico que has dejado de gran enseñanza para nosotros. Te damos las gracias desde ya, Señor, por tanto amor. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Leamos ahora, hermanos, los versículos del 2 al 4. Dijo, o sea, se refiere a David, ¿no? Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bueno, podemos ver, hermanos, la similitud, ¿verdad?, con el Salmo 18. Pero también podemos ver que estos versículos describen el cuidado de Dios que tuvo hacia David con 6 símbolos. Esto lo encontré en la explicación de una Biblia de estudio. 6 símbolos importantes para recordar en estos que hemos leído. David hablaba al Señor como roca mía, que nos habla de la seguridad en esa inconmovible fuerza de Dios. También le dice fortaleza mía, y nos habla de un lugar de refugio y de seguridad que no puede penetrar el enemigo. También le dice mi libertador, recordándonos a un protector vivo, a un Dios vivo. También le dice mi escudo, y es un escudo que simboliza que Dios está entre el creyente y el peligro. Dios está en medio. Fuerza de mi salvación, le dice. Fuerza, ¿no? Hablando de esa fuerza y poder victorioso para poder librarnos y salvarnos a nosotros sus hijos. Y finalmente le dice mi alto refugio, recordándonos ese lugar seguro para nosotros, sus hijos, como lo tuvo para David, hoy para nosotros de los peligros de la vida. La certeza que David tenía, hermanos, de saber a qué Dios tenía, es que no solamente era su roca inconmovible y su fortaleza para las pruebas que le tocaron, sino él tenía la certeza de que Dios era su mismo libertador. No tenía duda de confiar en él, como hemos leído. En ese cántico él expresa esa adoración, ¿no? Entonces reconoce también que fue librado con gran poder y que por supuesto, como también hemos leído más abajo, su Dios es digno, dice, de ser alabado. De la misma manera, esta porción nos invita a reflexionar hoy a nosotros, a meditar y reconocer a ese Dios que tenemos poderoso, fuerte. David seguramente pudo recordar en ese momento cada una de las liberaciones que él tuvo de la mano de Dios. Por ejemplo, recordemos, lo hemos visto, cuando lo libró de Goliat, le dio la victoria, de Saúl mismo, tantas veces. Lo honraba a David por ser el ungido de Dios, pero Dios lo liberó también de él, de los enemigos de Israel. Todos los que se iban levantando, acordémonos, de Absalón mismo, de su propio hijo. Algo tan fuerte que tuvo que pasar, pero lo liberó de la muerte misma. Y de tantas otras veces, pongamos hoy, hermanos, nuestro nombre aquí, recordando cada una de las liberaciones que el Señor nos ha dado y lo seguirá haciendo
así como David, pero solo si confiamos y reconocemos su poder en nuestras vidas. Y recordando, como leímos también, de invocar, que lo importante, invocar, clamar siempre a nuestro Señor, porque como leímos, Él es digno de alabanza. Y hay un comentario que les quiero leer de Spurgeon, muy bonito, sobre el último versículo que hemos leído, ¿no? Sobre que Él es digno de alabar, el versículo 4. Él decía, es bueno orar a Dios como a alguien que merece ser alabado, pues si así suplicamos con alegría y confianza, sí, siento que puedo bendecir ahí al Señor por toda su bondad pasada. Entonces me atrevo a pedirle grandes cosas. Qué bonito, ¿no? Repasando la importancia de alabarlo como Él se merece, ¿no? Ahora veremos cómo David recuerda su sufrimiento en las pruebas y describe muy gráficamente cómo fue liberado solo por la mano de Dios. Vamos a leer los versículos del 5 al 20. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Qué precioso, ¿no? Recuerda los momentos en que ha estado rodeado de la misma muerte. Pero ahora desde este versículo 8 vamos a ver, para adelante vamos a ver la descripción que David hace de lo que Dios hizo en su liberación, ¿no? Entonces dice seguidamente en el 8, la tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. De verdad que precioso que podamos reconocer al Señor de la misma manera y poder día a día cantarle y que esté en nuestra mente tanta misericordia, hermanos. Hemos visto que aquí empieza David, ¿no? Hablando sobre esas partes naturales, inundaciones, relacionándolo, ¿no? Esa parte natural, porque el peligro que rodeaba a David, de hecho, por todos lados, en esos momentos, donde él se sintió en ese peligro físico, espiritual, emocional y socialmente también. David estaba al borde de la ruina, realmente cuando clamó a Dios. Porque él dice también, como hemos leído, en mi angustia clamé al Señor. Y esto es algo muy importante para recordar, porque nos enseña que hay una salida en medio de nuestra angustia, nos recuerda como la tuvo David, y que esa salida es la única y la segura. ¿Cuál? Es el clamar al Señor en nuestra angustia, hermanos. David sabía que Dios lo escucharía. Él estaba seguro de la misma manera. Dios nos recuerda esta noche que si le buscamos y le clamamos en oración, Él nos va a responder. Es su promesa.
Y Él cumple sus promesas. Como nos dice también Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé, nos dice. Clama, nos dice, nos enseña cómo llegar a Dios en nuestras angustias. Y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De verdad, qué tal promesa, y de verdad que nos alienta a tener esa confianza en nuestro Dios, que Él va a cumplir su palabra. Si llegamos a Él correctamente, como nos está enseñando a través de este cántico. También hemos leído que David decía, Él escuchó mi voz con esa certeza. Para David fue así de claro. Él tenía que clamar a Dios y Dios lo escucharía. Por eso él tenía esa seguridad. Él escuchó mi voz, ¿no? David también sabía que Dios actuaría y no lo iba a dejar en esa angustia. Y así fue. Dios lo oyó y actuó en su tiempo, como hemos leído. Y ahí es donde él dice, entonces la tierra tembló, ¿no? Y más. De hecho, Dios porque estaba tan interesado como lo está por ti, por mí, por nuestros problemas. En ese entonces estaba él queriendo ayudar, de hecho, interesado por David. Y de hecho, David tuvo esta interpretación de lo que él sentía, David, en esos momentos, ¿no? Que Dios, qué cosa era lo que Dios estaba haciendo en la naturaleza misma, ¿no? Hay un comentario de Boyce que dice que debemos resaltar que lo más impresionante es la magnífica manera en que el salmista describe a Dios, aquí en este capítulo, ¿no? Levantándose de su trono en el cielo, en respuesta al clamor de su siervo. Porque nos habla de esa naturaleza, ¿no? Entonces tembló la tierra, ¿no? Dice, abriendo las nubes y descendiendo para luchar, ¿no? Las batallas del rey, dice Boyce, acompañado de terremotos, truenos, tormentas y relámpagos. O sea, no es que quede en una poesía, en ese estilo que se fue escrito esta porción, sino en la profundidad del mensaje, ¿no? En el poder que Dios muestra a través de estos símbolos de la misma naturaleza, ¿no? Son los mismos hoy para nosotros, hermanos. David dijo, también cabalgó sobre un querubín y voló, porque David seguramente imaginaba al Señor, ¿no? Viniendo a cumplir, a poder, mejor dicho, a rescatarlo de esa necesidad. Y lo veía viniendo con gloria y velocidad, ¿no? A través de ese querubín, él dice, voló. Y vino tan rápido, ¿no? A David, él lo sentía así, que parecía que Dios viajaba sobre las alas del viento, con ese sentir de urgencia con el cual David lo describe, que Dios se había acercado a él. Y dice también que el Altísimo hizo oír su voz. Todo esto refleja la confianza de David en el amor de Dios. David ve a un Dios tan amoroso que no tolera el sufrimiento de su amado, de su hijo. Cuando las cosas no van bien para su amado, para su hijo, toda la creación, él sentía que veía su pasión y urgencia del Señor para satisfacer sus necesidades, sin olvidarnos de esa, hermanos, de esa condición de buscar y aclamar a Dios con un corazón sincero, ¿no? Él también expresó, David, que lo tomó, él utiliza esta palabra, él me tomó, él me atrajo, él me libró. David vio a Dios aplicar toda esa majestad y fuerza para satisfacer en la necesidad que se encontraba. Esto nos recuerda y nos enseña a nosotros a clamar, como hemos dicho, en nuestra aflicción, porque también es ahí donde Él va a aumentar nuestra fe y nos va a animar en esos momentos que necesitamos que Dios intervenga específicamente en nuestras pruebas. Y lo dice claramente en el libro de Salmos, en el capítulo 107, el versículo 6. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Tenemos más de
de un versículo que nos habla de cómo debemos clamar y cómo el Señor va a llegar a liberarnos, ¿verdad, hermanos? Entonces, también hemos leído que David expresaba que eran demasiado fuertes para mí, o sea, sus enemigos, hablando de las pruebas. Pero el Señor fue su apoyo, dice, el Señor fue mi apoyo, él expresa. David sabía que la victoria se debía a la mano de Dios únicamente, no a su propia inteligencia o prudencia o a su habilidad. No, sin el apoyo del Señor, sabemos que David habría caído, como lo hizo, y hemos visto la historia también algunas veces que él no consultaba al Señor, ¿verdad? Y no le iba bien, pero David aprendió, como nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Entonces él dice, me libró porque se complació en mí. El último versículo que leímos, ¿no? David podía reconocer el agrado de Dios por él, sí. Y no es que David hable en orgullo, ¿no? Sea orgulloso, claro que no, sino que él sabía que su súplica de liberación se basaba únicamente en esa relación que él tenía con Dios. No simplemente en el deseo de salir de ese problema, de ser liberado, ¿no? Y esto lo vamos a entender mejor en los siguientes versículos. Vamos a leer del 21 al 25, donde vamos a ver por qué Dios libera a David. Leamos. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus decretos estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Entonces él habla de esa pureza de manos, ¿no? Estas palabras son una de las razones por la que muchos creen que David solo pudo cantar este salmo antes de su pecado con Betsabé. Es claro entenderlo, ¿verdad? Sin embargo, algunos estudiosos dicen que parece que David lo cantó hacia el final de sus días también, ¿no? David sabía bien que el Señor lo había perdonado de su pecado. Él ya sabía aquí. ¿Por qué? Porque recordemos que Natán le dijo eso en el capítulo 12. David sabía que era un hombre perdonado y que la limpieza de sus manos, de las cuales ahora habla, ¿no? Hemos leído, se debía a que Dios las había purificado, lo había perdonado. No a que nunca se hubieran ensuciado, no. De ahí que sabemos que en Proverbios 28:13 Dios nos habla sobre esto y nos recuerda hoy que podemos también nosotros alcanzar esa limpieza de manos si cumplimos también con lo que nos dice el Proverbio 28:13. ¿Qué nos dice? El que encubre sus pecados no prosperará. Y aquí viene la respuesta, lo positivo. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, como lo hizo David. Así esa promesa también es para nosotros, ¿verdad? He guardado, también hemos leído que dice David, los caminos del Señor. También fui reprensible delante de él, recordaba todo esto porque David no afirmaba, como hemos dicho, ser perfecto y sin pecado, no. Habló de su rectitud en general, de su rectitud en contraste con la maldad de sus enemigos, ¿no? Y también hay un comentario de Spurgeon que con respecto a esto que dice, ante Dios, el hombre conforme al corazón de Dios era un humilde pecador, pero ante sus calumniadores podía hablar sin rubor de la pureza de sus manos y la rectitud de su vida. Entonces es un contraste, vemos, ¿verdad? También David dice, me conservé de mi iniquidad. Y sobre esto algunos piensan, pueden pensar que es una arrogancia, ¿no? O orgullo por parte de David. No, sin embargo sabemos que
ciertamente hay un sentido en el que debemos separarnos, obviamente, del pecado. Él dice, me conservé, ¿no? De mi iniquidad, sí. Así como Pablo nos lo dice, que debemos purificarnos para la gloria de Dios y para un mayor servicio. Recordemos, si no, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 21, que nos dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿no? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, vamos a ver ahora, continuando en los siguientes versículos, el entendimiento de David ante el propósito de Dios para la liberación, ¿no? Vamos a leer del versículo 26 al 30. Y dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Es un versículo bien conocido, ¿verdad? David no solo cantó sobre este principio, sino que también lo vivió y se benefició de él. Dios le mostró a David gran misericordia, porque él mostró gran misericordia también a otros, recordemos, como a Saúl, ¿no? Y a Simei. ¿Recuerdan en 2 de Samuel? Eso lo hemos estudiado en capítulo 16. Entonces, hay un comentario de Spurgeon que dice también, tengamos en cuenta que incluso los misericordiosos necesitan misericordia. Ninguna cantidad de generosidad hacia los pobres ni de perdón a los enemigos puede eximirnos de la necesidad de misericordia. David reconoció también en lo que hemos leído que le decía, Dios salvarás a los humildes, ¿no? Pero tus ojos están puestos en los soberbios para humillarlos. David proclama, de hecho, aquí su confianza en ese principio que nos habla en primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 5, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. David también expresa de que podía correr contra un ejército, ¿no? Porque por mi Dios poder saltar un muro. Cuando Dios pudo satisfacer la necesidad de David, le dio fuerza, de hecho, y él está expresando aquí, ¿no? Porque él sabía que un solo hombre no podría luchar contra un ejército naturalmente, ¿no? Ni menos poder saltar así un muro, ¿no? Que protegía una ciudad. David conocía el principio de este versículo en Efesios 6, versículo 10, que mucho antes de que Pablo escribiera estas palabras, él lo conocía. ¿Qué dice? En Efesios 6 dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, Dios posee, sabemos, una fuente de poder, es esa fortaleza que pone hoy a nuestra disposición también. ¿Por medio de qué? De la fe. No necesitamos ser fuertes por nuestra propia fuerza, pero podemos ser fuertes en su fuerza. Entonces, recordando esto, vamos a ver ahora, continuando, cómo David sigue reconociendo que la liberación de Dios solamente viene de su mano. Esto es el versículo 31, vamos a leer hasta el 46. Y dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado.
Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Entonces, cuando Dios atendió la necesidad de David, vemos que le brindó definitivamente protección. David podía ver con luz, permanecer firme en esa fuerza de Dios, ¿no? Pero aún necesitaba también esa protección natural, ¿no? La confianza de David fue el requisito indispensable para recibir esta protección de Dios. David pensó también en citando a cómo las siervas, ¿no? Él reconoce que sentía que le daba la misma habilidad para superar los desafíos que le presentaban sus enemigos, ¿no? David pensó también en la fuerza necesaria para tensar un arco, como hemos leído, de bronce. ¿Por qué? Porque Dios le dio la misma fuerza para superar los desafíos que le presentaban sus enemigos, ¿no? Para David no se trataba solo de habilidad y poder. También se trataba de recibir la misericordia de Dios y disfrutar, eso es importante, de una relación con el Dios, como él dice, de gran gentileza, que hemos leído. Esto también fue una fuente de fortaleza para David, de hecho, ¿no? Entonces, hemos visto que ante sus enemigos, viendo cómo Dios los había destruido, David se regocijaba en la victoria que había obtenido en el Señor. Han caído bajo mis pies, dijo, ¿no? David no solo tuvo que luchar contra los problemas de sus enemigos, sino también contra las contiendas de su propio pueblo. Recordemos, en medio de la batalla tuvo que soportar la misma discordia de su gente cuando querían apedrearlos, ¿no? Tantas cosas. Pero Dios lo sostuvo también en medio de eso. Ahora vamos a leer del 47 al 51 estos últimos versículos. David termina alabando al Señor de su liberación y dice: «Viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantaron contra mí. Me libraste del varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre». Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia para con su ungido, a David y a su descendencia para siempre. David pensó en la gran victoria de Dios a su favor y solo pudo adorar, hermanos. David enfatiza esa idea de que esta es la victoria del Señor. Él la obtuvo para mí. Él decía, Él sea la gloria, solo Él dándole la gloria. Vemos que él termina diciendo: muestra misericordia a su ungido. David terminó el Salmo, esta porción, comprendiendo su posición en la misericordia. Y la relación de David con Dios se basaba en eso, como hemos dicho, en la gran misericordia de Dios, no en la propia justicia de David. Y para terminar este capítulo, hermanos, recordemos que al igual que David, podemos acercarnos a Dios en oración con la misma petición, pero no sobre una base de nuestra propia justicia, no justificándonos, no, sino sobre la justicia que hemos recibido en Jesús, como nos dice esta porción en 2 Corintios 5:21, que nos vayamos recordando esta preciosa porción, y dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Recordemos, hermanos, que como hijos suyos
vamos y debemos experimentar la justicia de Dios en este mundo solo si permanecemos en Cristo. Solo llega a ser justicia de Dios en nuestra vida en la medida en que vivimos en unión y comunión con Cristo. Que Dios lo bendiga, hermanos. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo